Hola, ¿qué tal? Continuando con esta última parte de las fracturas de radio. El día de hoy le toca hablar a las fracturas, bueno, nos toca hablar sobre las fracturas de la porción del radio distal y bueno, vamos a darnos cuenta de que pueden existir algunas clasificaciones importantes. La primera sería la fractura de Colles o fractura de Coles, que básicamente lo que se define es que es una fractura que es ocasionada justamente por una flexión de la mano, es decir, un apoyo de la mano sobre el brazo y bueno, lo que hace es que se rompe toda esta zona de la extremidad distal de lo que, o la extremidad inferior de lo que es el radio. Esta está ocasionada en dos porciones, por así decirlo, o en dos, o se divide en dos tipos: los de los pacientes no osteoporóticos y los de los pacientes osteoporóticos. En los pacientes no osteoporóticos, bueno, vamos a darnos cuenta que sobre todo existe por un traumatismo muy fuerte, lo que veíamos anteriormente, ¿no? Que utilizan el antebrazo como escudo y al utilizarlo como escudo, pues por ahí pueden romperlo. Y en los pacientes osteoporóticos, sobre todo puede ser por un traumatismo de baja energía en donde caen sobre la mano y pues bueno, ahí pues se les rompe, ¿no? O por querer apoyarla de forma muy fuerte se les rompe esta porción. Y es muy común sobre todo en las mujeres por esta fase de la menopausia, que es un gran factor de riesgo para el desarrollo de la osteoporosis, ¿ok? En la clínica que encontramos dolor en la región, impotencia, es decir, pues no se puede mover. Y también vamos a encontrar crepitaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente vamos a encontrar un chirrido de los huesos, ¿no? Un signo característico es el que aquí estamos observando, que sería básicamente el del, perdón, el del dorso en tenedor, que es este que se ve aquí, ¿no? Como esta forma característica como de un tenedor en la que pues la cabecita está doblada hacia abajo y todo el cuerpo del tenedor viene acá. Y aquí se alcanza a ver cómo está esta fractura de Colles, ¿no? Por ejemplo, aquí se alcanza a observar cómo hay una gran fisura, no sé si se alcanza a observar en el video, pero bueno, aquí se ve una fisura a nivel del radio. Sabemos que es el radio porque es el que se une directamente con el escafoides y con el semilunar, ¿ok? Les digo, el dorso entrenador. Y también vamos a encontrar, es muy común tener una lesión en el nervio mediano, sobre todo porque el nervio mediano pasa en esta porción de acá y si se dan cuenta está justo en esta porción en la que puede llegar a afectarse, que sería como pasarlo por acá, ¿no? Aquí donde va mi puntero láser es en donde sería pasar el nervio mediano y es el nervio más común que se afecta en la fractura de Colles, ¿ok? En la imagen, bueno, para terminar con el diagnóstico, para dar un diagnóstico, mejor dicho, es importante utilizar una radiografía anteroposterior, tal y como vemos aquí, es decir, de adelante hacia atrás, anteroposterior, y una lateral, sobre todo para ver el grado o si existe alguna desviación, ¿no? Y pues bueno, discernir entre cualquier otra fractura, pues de Montella o fractura de Galeazzi. En la clasificación es importante saber que existen de dos tipos: la de Frickman y la clasificación de la AO, que la AO es una asociación de ortopedia internacional, ¿no? La clasificación de Frickman refiere principalmente a la afectación articular, es decir, qué articulación se ve afectada. Si fue la radiocarpiana, es decir, entre radio y los huesos del carpo, es decir, los huesos de la muñeca, o la que está entre el radio y el cúbito, ¿ok? ¿Cuál de las dos se ha visto afectada? Lo más común es que sea esta, ¿no? La radiocarpia. Entonces, la clasificación de Frickman nos refiere a qué articulación se ve afectada: radiocarpiana o radiocubital. Y la clasificación de la AO habla igual de la articulación, pero principalmente el grado de penetración que ha tenido la fractura en la articulación. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si es extraarticular, es decir, fuera de la articulación, pues bueno, va a ser en esta porción como de acá, ¿no? Si es interarticular pero parcial, puede que haya. Es como la clasificación de Neer, ¿no? Cuando veíamos esta parte del codo. Esta puede ser interarticular parcial, es decir, que sí afecta articulación, pero no completa, solo un pedacito. O interarticular completa, que fue tan grande el impacto que ya afectó toda la articulación. ¿Ok?
El tratamiento, bueno, el tratamiento va a depender sobre todo de la demanda del paciente, es decir, los cuidados que necesite el paciente, el estado de salud en general, etcétera. Por eso es importante la individualización del paciente. También depende de los medios con los que se esté contando en el centro de salud, hospital o la región en donde se esté atendiendo y la experiencia del cirujano, ¿no? Así como el grado de desviación de la fractura, ya vimos que, y el grado de afectación, ¿no? Si es de Friedman, por ejemplo, que tanto está afectando a la radio cubital, o si es de la radio carpiana, ¿no? O sea, ¿qué tanta afección estamos teniendo? También nos vamos a basar un poquito en general pueden tener los dos tipos de tratamiento, tanto el conservador como el quirúrgico. El conservador se va a utilizar sobre todo con anestesia y aquí vamos a poner un yeso antebraquial, es decir, un yeso que abarque pues toda esta zona del brazo y que además tenga esta inmovilización correcta con un control radiológico que ya vimos cuáles son las proyecciones y que este control que tenga pues bueno sea por 4 a 6 semanas, que es lo que se recomienda. Algunos van a encontrar que dice 4 semanas, etcétera, pero lo mejor sería entre 4 a 6 semanas, ¿ok? En donde es importante dejar el pulgar y los dedos libres. Y esto va a servir sobre todo para ir modulando o para ir checando cómo va la circulación, si no hay algún defecto como isquemia, por ejemplo, o cualquier otra situación que pueda llegar a ocurrir. En cuanto al quirúrgico, sobre todo, pues va a buscar la reducción anatómica cuando la desviación de la fractura sea demasiado grande, ¿no? Es decir, cuando ya el tercio o la porción distal del radio esté demasiado, pues, hacia afuera, ¿no? Hacia ya desviada, pues bueno, aquí lo que ocurre es que ya va a buscarse esta reducción anatómica por medio de qué? Pueden ser agujas de Kirchner, placas de osteosíntesis o incluso artroscopía, ¿ok? Perdón por eso último. En las complicaciones de la fractura de Colles, pues bueno, puede generar un mal resultado funcional, es decir, que ya no haya una buena funcionalidad de la extremidad, que puede haber una consolidación viciosa, es decir, que sea en mala posición, en donde pues ya la desviación fue tanta que simple y sencillamente no sea una buena consolidación y que por lo tanto necesita una reducción, pero esto ya sería un medio quirúrgico, ¿no? Porque pues ya fue una gran, por ejemplo, un gran callo, pero muy feo que se formó y por lo tanto, obviamente además de ser antiestético, es un callo dañino. Puede haber síndrome en toda la zona regional, sobre todo ya vimos la gran actuación que tiene el nervio medial o mediano en esta zona. Una lesión neurológica, como le decía, del nervio mediano, porque bueno, es el que transcurre en toda esta región de acá de la radio metacarpiana, ¿no? Entre el radio y los carpos, perdón, radiocarpiana. Una artrosis postraumática, es decir, estas afecciones de las articulaciones. Y pues bueno, roturas tendinosas, que sobre todo es por este mismo mecanismo en donde algún tendón puede pasar a verse afectado. Y bueno, ya para terminar, vamos a hablar sobre las fracturas de Smith. Que las fracturas de Smith básicamente refieren a... algunos le llaman fracturas de Coles o Colles invertida, lo cual está mal, porque si bien sí es al revés, la el problema, de hecho este es el mecanismo de Colles, ¿no? Como les explicaba anteriormente, el problema es que son mucho más graves esas fracturas de Smith, ¿ok? Se encuentra el mecanismo, sí es distinto, pero la fuerza, pues obviamente hace que no deban ser comparadas y que por lo tanto sí se explican juntas porque es un mecanismo similar, pero que no debe de verse como que una es la inversión de la otra, ¿ok? Es muy común sobre todo en los varones jóvenes y también es importante destacar que se debe de tener una supinación muy fuerte, es decir, colocar rápidamente el brazo, hacer una inmovilización y tener un tratamiento adecuado, en donde aquí de ley prácticamente se va a estar buscando una reducción abierta junto con una osteosíntesis, es decir, esta fase quirúrgica y terminar con un yeso brachiopalmar o como el que se ve en la imagen, ¿no? Por alrededor de 6 semanas. Aquí se alcanza a ver, de hecho, como hay una gran desviación ya de la zona pues de la cabeza del radio junto con la apófisis estiloides y pues prácticamente toda la extremidad se ha roto, ¿no? Entonces es mucho más grave, mucho más dolorosa y en general peligrosa que la fractura de Colles.
Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Este fue la última parte del otro video. Perdón si hay algún error en el anterior. Cualquier cosa queda a su disposición en los comentarios. Hasta la próxima.